Buenos días para todos. Vamos a iniciar nuestro comité correspondiente al 1 de octubre del 2015. Varios anuncios de interés desde el punto de vista macroeconómico para Colombia. Como ustedes vieron el día de ayer, se publicó la tasa de desempleo correspondiente al mes de agosto. Más que ver las cifras que nos está mostrando la prensa y que hubo un leve deterioro frente a la comparación del año anterior, lo que nosotros queremos destacar es que este deterioro se presentó de manera inusual en un momento en que históricamente lo que son los meses de agosto y de septiembre, las cifras de empleo tienden a mejorar. Entonces, el deterioro durante el mes de agosto es un presente que puede estar sugiriendo que la desaceleración de la economía ya está impactando en algo al mercado laboral. Esperaremos pues al mes de septiembre para confirmar si esta tendencia contracíclica que se está presentando, ese deterioro que no es normal durante agosto y septiembre, se vuelve a presentar, como para tener ya una idea un poco más soportada de que efectivamente esa desaceleración económica se está notando en otros rubros. Con relación pues a noticias también de carácter negativo en temas corporativos, Cerro Matoso anunció que durante este año va a tener una pérdida de 70 millones de dólares, básicamente porque los bajos precios de los productos de ellos, que han caído también en más de un 50% en los mercados internacionales, que es el ferroníquel, y también pues por el declive natural de la producción en los campos de esta minera, y finalmente por los altos costos de la energía, que representan más del 50% de los costos de producción, pues han venido afectando a esta compañía. Igualmente, hay una alerta, pues la producción normal de Cerro Matoso, que era de 50.000 toneladas año, en el 2014 ya habían bajado a 42.000 y tiene una proyección de descenso adicional a 30.000 para cierre del 2020, lo cual pues obviamente no va a ayudar a que el crecimiento en Colombia se dinamice pues por temas de el sector minero. Con relación pues a la parte positiva de la economía, para que ustedes lo recuerden, es el sector de construcción. Producción de cemento ha subido 5.7% en lo corrido de año, y los despachos en lo corrido hasta agosto de 2015, y los despachos se han incrementado un 7.2%. El día de ayer estábamos viendo como Fitch Ratings Colombia reducía la calificación de Grupo DINSA de AA a AA menos, y además pues ajustada a perspectiva negativa, justificando en que eso de asignación de proyectos, que es Pacífico 2 y la Asociación Público-Privada de Vías Los Llanos, iban a exigir pues un aporte de capital importante que iba a elevar de manera significativa el apalancamiento de la compañía. El apalancamiento actual de Grupo DINSA es de 1.2 veces EBITDA, medio por la deuda bruta, y si lo medimos por la deuda neta es menor a 1. Ese apalancamiento actual es incluso inferior a varias compañías consideradas AAA, pero como la prospección es que ese indicador de apalancamiento suba a niveles superiores a 4 veces EBITDA, entonces la calificadora tomó la decisión desde el día de ayer de reducir el rating local de Grupo DINSA. Como tuvimos oportunidades con ustedes de conversar con ese tema durante el día de ayer, lo que queremos resaltar es que nos parece un poco apresurado y también muy estricta la decisión de la calificadora, teniendo en cuenta que dentro del sector de infraestructura es normal este tipo de movimientos de apalancamiento al inicio de los proyectos de inversión, mientras que en el largo plazo se vendrían recibiendo pues los ingresos de esas concesiones. Entonces, pues es cierto, ese apalancamiento se va a incrementar, pero creemos que esto, digamos que ha sido un poco estricto en este caso. Y por otra parte, pues también reconocemos que Grupo Argos, quien es ahora el controlante del Grupo DINSA, podría en algún momento tomar la decisión de apoyar con una capitalización a esta compañía en caso de que fuera necesario. Como compartimos con ustedes también de manera oportuna, esto podría presentarse en caso de que la calificación local tuviera riesgo de descender más allá del A, del nivel A. Actualmente recuerden que quedó en AA menos. Entonces, pues, digamos, seguimos pensando que es una alternativa razonablemente positiva, pues, para estar expuesto al sector construcción, que como lo demuestran las cifras de despachos de cemento, pues, es el sector que puede liderar el crecimiento en Colombia en lo que sería no solamente este año, sino lo que es 2016 a 2018. Y el día de ayer, pues Fitch Ratings apoyó la idea del Banco de la República, o la decisión del Banco de la República de incrementar la tasa de interés como, digamos, un mecanismo para controlar las expectativas de inflación. Lo ve como un manejo de política adecuado
a las condiciones colombianas. Además destacó que la flexibilidad cambiaria también va a ayudar, pero reconoció que desde mayo de este año, pues en su reafirmación de calificación de Colombia de triple B, dijo que hay unas vulnerabilidades del tipo de temas fiscales. Entonces, digamos que no es cierto lo que dicen los medios de comunicación que nos ratificó la calificación. Eso ya lo había hecho en mayo. Lo que estaba haciendo en esta ocasión Fitch Ratings era reconocer que esa medida del Banco de la República de incrementar la tasa era positiva desde el punto de vista de gestión de política económica. Entonces, importante esto. También pues verlo el tema cementero en nuestro país. Y finalmente, digamos que ya la noticia positiva desde el lado de la inflación es una reducción en los precios de gasolina que equivale cerca al 1.3% del precio, una caída de 104 pesos por galón. Al mismo tiempo se mantuvo casi que inalterado el precio del diésel. Entonces, si bien es cierto el anuncio es positivo en términos de presiones inflacionarias, pues gran parte del componente de este se debe a través del transporte de carga, que obviamente no depende del precio de la gasolina, sino de precios del diésel que se mantuvieron estables. Con relación a América Latina, también queremos destacar esa buena reacción de los mercados luego de que Petrobras el día de ayer anunció ese incremento de precios de gasolina, como tuvimos oportunidad de compartir con ustedes el día de ayer. Incremento del 6% del precio de gasolina, 4% del precio del diésel en Brasil a través de Petrobras, pues podría generar presiones de corto plazo en la inflación, pero también en el largo plazo se entiende como una medida coherente que puede ayudarle a esta compañía, pues que se ha visto seriamente afectada durante los últimos trimestres. En México, en la segunda ronda de lo que son las licitaciones de campos petroleros, se conoció que se asignaron 3 contratos de los 5 contratos. Estos son cerca de 6 campos, y muestra básicamente pues que esos cambios en las reglas de juego que se están tomando o adoptando por México ya están atrayendo más. Recuerden que la última licitación solo fueron 2 campos de 14 y en esta se está hablando de 3 de 5, que muestra pues una mejora en el interés. Entonces, de todas formas, recuerden que la coyuntura de este mercado es muy compleja. Solamente una de las grandes compañías en el mundo del sector petrolero se decidió a participar, que es la italiana Eni, y los campos pues que fueron adjudicados tienen en teoría unas reservas calculadas de casi 56 millones de barriles. Ayer estábamos hablando de un contrato de Ecopetrol en un solo campo con la misma cantidad de reservas. Recuerden que estábamos hablando de un acuerdo con Parex. Entonces en México pues hicieron 3 licitaciones para asignar unas reservas equivalentes en aguas someras y esperan alcanzar una producción cercana a los 90,000 barriles en el largo plazo. Con relación a América Latina, en Perú, 2 anuncios importantes. En esta ocasión Fitch sí ratificó la calificación de Perú, no como lo que dicen los medios locales con relación al tema colombiano, debido pues a esa sólida condición macroeconómica, bajos niveles de endeudamiento y cierta flexibilidad en su economía. Y por otra parte, MSCI, que hace algún mes pasado había advertido de que podría sacar a Perú de los considerados mercados emergentes y asignarlo a mercados frontera, lo cual podría reducir la exposición de este país a inversionistas internacionales, decidió mantenerlo por lo menos por un año más. Va a volver a hacer la evaluación de si saca a Perú de los mercados emergentes a mediados del 2016. Recuerden que Perú ha tomado o ha adoptado algunas decisiones para mejorar la liquidez de su mercado accionario y de esta manera no ser excluido de la categoría de mercado emergente, como ha sido replicar la estrategia de Colombia de no cobrar impuestos a las ganancias de capital obtenidas en el mercado accionario y tampoco cobrarles los impuestos a los dividendos en las acciones. Entonces esto es importante tenerlo en cuenta. Con relación a los mercados desarrollados, el Congreso de ayer de Estados Unidos decidió incrementar por lo menos o flexibilizar esa restricción del techo de la deuda, lo cual le daría aire al gobierno estadounidense hasta el 11 de diciembre de este año. Ya con esto pues el portavoz de la Cámara de Representantes del Partido Republicano, Bonner, estaría casi quedando por terminado su trabajo. Recuerden que el 30 de octubre se retiraría. Y también interesante ver que durante el mes de julio la producción de petróleo de Estados Unidos se había incrementado a 94,000 barriles. Esto es un mensaje interesante porque fue en los meses de abril, mayo y junio cuando se estabilizó el precio de petróleo alrededor de los $60 el WTI, y esto permitió que 3 meses después la producción de petróleo de Estados Unidos nuevamente repuntara. Recuerden que en julio, ante esa evidencia que había incrementado las perforaciones en Estados Unidos, pues el precio del petróleo había vuelto a descender a estos niveles actuales. Entonces, efectivamente se comprueba lo que se temía en ese momento y fue las razones por las cuales el precio del petróleo se desplomó de los 60 a los 45. Con relación a Europa, el
gobierno griego ya inició con esos requerimientos de sus acreedores. Entonces esas exenciones tributarias que tenían las principales islas de Grecia se eliminaron a partir del día de hoy. Van a estarse entonces pagando el IVA tal y como se hace en la parte continental griega. Y también se decidió sobre temas de pensiones. La edad de jubilación ahora va a ser de 67 años y aquellos jubilados actuales que están por debajo de esa edad van a tener un recorte de 40% en la pensión hasta que cumplan los 67 años. Estas son unas solas de las medidas de todas las que están implementando el gobierno griego y exigidas por sus acreedores. Y recuerden que en octubre, en este mes, comienza la primera evaluación de este tercer plan de rescate a Grecia. Entonces, es importante este mes, fundamentado pues en esa evaluación que van a estar haciendo los acreedores europeos y, por supuesto, pues el ruido en los mercados no ha terminado. Con relación al tema europeo, el PMI manufacturero, ya el definitivo, cerró en el mismo nivel que se había calculado de manera preliminar, 52, mostrando todavía expansión, aunque un poco más lenta, y el índice compuesto, que incluye manufactura y sector servicios, moderó un poquito frente a su lectura preliminar de 53.5 a 53.4, pero continúa siendo positivo en términos generales. Se ha afectado básicamente por el contexto internacional, muy probablemente lo que tiene que ver con China. En China, el PMI, pues, efectivamente se confirma que se mantiene en nivel de contracción, sin embargo, aparentemente el mercado hoy lo ha visto no tan negativo porque esa contracción se moderó un poquito con relación a lo que fue el dato anterior de 49.7. También el día de ayer el gobierno chino anunció una nueva medida para incentivar el consumo interno. Fue una reducción en las condiciones mínimas de adquisición de vivienda, de la primera vivienda por parte de los nacionales chinos. Y esto es, digamos, la segunda medida que se da a conocer desde el punto de vista de incentivo al consumo. Recuerden que ayer estábamos hablando sobre una reducción en un 50% de los impuestos a la adquisición de vehículos de bajo cilindraje, es decir, igual o inferior a 1.6 litros. Con relación a Japón, se identificó un deterioro en la confianza industrial durante el sondeo del tercer trimestre de este año, pero la confianza del sector servicios se mantiene en tendencia alcista ya por 4 trimestres consecutivos. Las cifras que tenemos entonces, pues para el día de hoy queremos destacar hacia las 9 de la mañana el ISM manufacturero en los Estados Unidos, que el mercado espera descienda de 51 a 50.6. Recuerden que cualquier lectura por encima de 50 es muy positiva, pero que realmente estar muy pegados a los 50 está mostrando o evidenciando al menos una desaceleración de corto plazo en este sector, y ya sería cerca del tercer o cuarto mes consecutivo que estaríamos con indicadores muy cercanos a estos niveles. También tenemos hoy declaraciones de miembros de la Reserva Federal, Lockhart y Williams. Williams ya lo tenemos pues en el grupo de personas que creen que van a subir la tasa de interés. Y con relación pues al tema de Lockhart, pues también he hablado recientemente y es de esos que están entre los de mantener la tasa e incrementarla en el corto plazo. En ningún caso Lockhart ha defendido la idea de mantenerla en la entelada hasta muy entrado el 2016. Con relación pues a ya el día de mañana, importante mercado ya con objetivos a lo que sería el dato de empleo. Recuerden que ayer tuvimos una muy buena cifra del sector privado y ayer pues y mañana pues tenemos una expectativa también que nuestro concepto es muy positiva de 200.000 puestos de trabajo. Nosotros no nos asustaríamos si llegara a ser igual que la del mes anterior de 173.000, por lo que explicábamos durante el comité de ayer. Con relación pues a temas colombianos, hoy tendríamos un índice de actividad económica sobre el mes de julio, lo cual empezaría a servir para sensibilizar cómo viene ya el crecimiento en tercer trimestre de este año. Recuerden que hemos tenido noticias negativas por parte de la confianza de los consumidores. Con relación pues a los mercados accionarios hoy, y recordando que China está en feriado desde el 1 de octubre hoy hasta el 7 de octubre, pues en general estamos viendo una dinámica razonablemente positiva. No, pues el mapa nos está mostrando que hay más verdes que rojos en el primer día de este último trimestre del 2015. En Brasil queremos destacar que esa medida anunciada de cambio de precio de la gasolina generó un impulso de casi el 10% en el precio de la acción de Petrobras. También se valorizaron sus títulos de renta fija y de esta manera también ha afectado de manera positiva o ha impactado positivamente a los títulos del sector petrolero en la región. Entonces teníamos valorizaciones de Pemex, mejor dinámica de los
títulos de Ecopetrol y también algo de impacto positivo en lo que sería PDVSA, que desde nuestro punto de vista pues sigue muy complejo. El día de ayer en un documento se conoció finalmente que la economía venezolana se contrajo 4% durante el 2014. Esta cifra llega un poco tarde, pero pues confirman esas expectativas de contracción sobre esta economía y este año 2015 las expectativas podrían ser aún peores. Eso es todo por ahora. Los dejamos con Agustín. Bien, buen día para todos. Como bien lo mencionó Daniel, la bolsa de Shanghai va a estar cerrada 7 días. Sin embargo, es importante resaltar que la bolsa de Hong Kong solamente tendrá un día festivo y esta noche, digamos, volverá a reactivarse en operaciones. También tener presente que esta valoración de los mercados obedece principalmente al repunte que han tenido el precio del crudo durante la noche anterior y las dos últimas jornadas. Aquí entonces nuestro índice Colcap, muy importante mantener el monitoreo sobre la zona de los 1200 puntos que se consolida entonces como un soporte en el corto plazo y una ruptura sobre la zona de los 1230 empezaría a darnos, digamos, unas señales un poco más contundentes de lo que podría empezar a ser un cambio de la tendencia bajista que hemos observado durante las últimas 3 semanas. Si llegara a presentarse esa ruptura sobre los 1230, podríamos ver una valorización inicial hasta la zona de los 1250 puntos, lo que nos llevaría a ver al índice subiendo cerca de un 2% durante las siguientes jornadas. Caso contrario, que se llegara a presentar una ruptura de los 1200, que por ahora, digamos, está descartada para la jornada de hoy, podríamos entonces ir a buscar los 1150 puntos, lo que nos llevaría a una desvalorización de alrededor del 5%. Para la jornada de hoy, entonces, digamos que el mercado intradiario debería comportarse de una manera positiva. En lo que tiene que ver con el índice de Colcap, pues simplemente recordarles y destacar el volumen negociado que continúa disminuyendo en el mercado secundario de este ETF. En promedio estamos negociando cerca de 25 millones de pesos, uno de los montos más bajos observados durante el último semestre. La acción que más subió ayer fue la acción de ISA, un incremento del 4.69%. Y bien importante ver entonces, particularmente sobre esta acción, las oportunidades que podrían presentarse para la jornada actual, donde una ruptura en la zona de los 7.200, que no está descartada para el inicio de la jornada, podría impulsarnos hacia una zona de 7.500, donde podríamos entonces tomar utilidades. Esto nos da un potencial de retorno de casi 4,5%, y en la parte baja, pues respetar y tener cautela con la zona de los 6.700. Si llegara a presentarse una ruptura, entonces tomar stop loss sobre esta recomendación de muy corto plazo. La parte negativa, la acción que más cayó fue Celsia, y aquí, si digamos, la acción se mantiene sobre ese canal bajista de muy largo plazo. Aquí importante destacar la ruptura que se presentó sobre los 3.700 pesos, y entonces esa ruptura nos podría llevar, y hay que tener cautela con esa zona baja en los 3.200. Ustedes ven, digamos, la acción se encuentra en la mitad de la zona de soporte y resistencia, digamos que se debería mantener entonces por ahora oscilando sobre este rango, donde en el corto plazo no vemos ninguna oportunidad. Para la jornada de hoy, entonces, digamos que esas acciones como Bancolombia, Suramericana, Corfi Colombiana y Aval deberían ser las que mayor potencial pudieran llegar a presentar en el mercado intradiario. En el reporte, de posiciones cortas de las acciones que transamos en Colombia, en Canadá y Nueva York, entonces aquí simplemente destacar la disminución de las posiciones cortas que se ha observado durante este último reporte. Eso es todo por ahora. Los dejo con Ricardo. Buenos días para todos. En nuestros corporativos tenemos aquí primero un anuncio importante por parte acerca de Ecopetrol. Se trata esta vez de que otro escándalo peor que el de PetroTiger se avecina a la compañía. Esta vez se trata
de un contrato por 100.000 millones de pesos colombianos que la compañía Ecopetrol firmó con Centurión, una empresa que tan solo llevaba un año de constituida en las Islas Vírgenes, que son paraíso fiscal. Ahora, esa empresa ya se fue del país y se llevó los 100.000 millones, como si fuera poco, interpuso una demanda en contra de Ecopetrol por otros 100.000 millones, alegando incumplimientos y que funcionarios de Ecopetrol le pedían coimas para los pagos. Esta información fue conocida el día de hoy, jueves, a las 6 de la mañana en el programa de Dancing Queen por Caracol Radio. Hasta el momento no hemos encontrado otra fuente de esta noticia y estaremos muy atentos al desarrollo de esta en el transcurso de la jornada. La siguiente noticia se trata sobre un nuevo participante en lo que sería el mercado de cemento en Colombia, pues Corona se ha aliado con la española Mollins para vender cemento para las vías 4G. La compañía estaría planeando hacerlo construyendo una planta cementera que estaría ubicada en Sonsón, Antioquia, y produciría más de 1,3 millones de toneladas de cementos. Aquí esto representaría alrededor de un 7% de la producción total nacional y entraría a competir con Cementos Argos, Holcim y Cemex, que son las principales cementeras del país. Aquí mencionarles que Cemento Mollins tiene presencia y experiencia ya en Bolivia, Argentina, México, Colombia, Chile, Venezuela y Estados Unidos. Esto es todo por ahora, aquí los dejo con Agustín. Bien, como ustedes ven, el mapa de monedas tiene un comportamiento mixto esta mañana. Digamos que la falta de datos contundentes pues ha conllevado a simplemente la valorización del dólar, que como ya lo mencionaron anteriormente, por ese dato de empleo en Estados Unidos, pues digamos está motivando todavía aún más las probabilidades de que la Reserva Federal realizara un incremento de tasas de interés, y eso está conllevando, digamos, al dólar a fortalecerse frente al euro y frente a las principales divisas del mundo. Sin embargo, contra las monedas emergentes y principalmente contra las monedas latinoamericanas, hoy vemos un desempeño donde el dólar pierde terreno. Esto pues también motivado por el incremento en el precio del crudo. Para centrarme entonces en el dato en lo que tiene que ver con el euro, entonces aquí vimos que después de ese dato de actividad manufacturera, que fue un poco débil, entonces vemos el euro ahí nuevamente buscando la zona baja y tratando de romper nuevamente ese soporte en 1.11, donde le recuerdo nuestra expectativa es que vaya a atacar el 1.10. Nuestro objetivo de largo plazo continúa ubicándose en 1.05. Por el lado del peso mexicano, hemos modificado nuestra expectativa alcista neutral, y aquí importante destacar que esas medidas que fueron anunciadas por China en lo que tiene que ver con el sector o la industria automotriz también han motivado, digamos, una estabilidad en el precio del peso mexicano. Les recuerdo, el mercado también estaba atento a los resultados de la licitación petrolera que ya mencionó Daniel anteriormente. Por ahora esperaríamos entonces que el peso mexicano nuevamente se estabilice sobre ese rango entre 17.20 a 16.70 durante las siguientes jornadas. En la misma línea, el peso colombiano está rompiendo esta mañana la zona soporte sobre los 3.080, ya lo vemos operando y descendiendo rápidamente aquí al primer objetivo que teníamos planteado antes de la apertura de mercado sobre los 3.060, de hecho está operando ya sobre ese nivel. Si existe esa consolidación, y ustedes lo pueden observar aquí en la gráfica, podríamos ir rápidamente a la zona de los 3.000 pesos. Es importante destacar que el flujo presentado durante la jornada anterior también obedecía, digamos, a unas entradas offshore para el cierre del trimestre de este año. Bien, lo que tiene que ver con el mercado mundial de petróleo, ustedes lo ven ahí repuntando fuertemente desde la noche anterior, y obedece principalmente a ese ataque que está realizando Rusia a una zona de Siria donde supuestamente se encuentra ubicado el Estado Islámico. Digamos que el mercado está muy atento a la tensión que se está generando entre Rusia y Estados Unidos
porque Estados Unidos no está muy de acuerdo con esos ataques que está haciendo Rusia, digamos, sin haberle consultado, y más aún teniendo en cuenta que Estados Unidos y algunos funcionarios de Estados Unidos habían dado alguna capacitación a los rebeldes de Siria para tratar de contrarrestar al Estado Islámico. Entonces, digamos que esta noticia está generando esas presiones alcistas que vemos en el precio del crudo. Adicionalmente, pues como ustedes saben, hay un huracán que ya está en categoría 3, rondando la costa este de Estados Unidos y subiendo por el Golfo de México. Hay un temor, digamos, creciente que este huracán se podría convertir en una gran tormenta, y eso también está generando presiones alcistas en el precio del crudo durante esta mañana. Se supone que durante este fin de semana conoceremos si este huracán pasa a ser catalogado como una gran tormenta. Por otro lado, pues fue conocido el suministro de OPEP para el mes de septiembre, donde se ve un incremento, al igual que, como lo mencionó Daniela anteriormente, en los inventarios en Estados Unidos también tuvo un incremento importante de 31.57 millones de barriles diarios a 31.68 millones de barriles. Y por último, pues ahí está la noticia de la adjudicación de México, que ya la habían mencionado anteriormente. Eso es todo por ahora, los dejo con Daniel. Muy bien, con el tema de bonos, pues estamos viendo algo de recuperación en Europa. Acá queremos destacar España. Recuerden que durante el fin de semana tuvimos elecciones en la región de Cataluña, en la que pues los partidos independentistas obtuvieron la mayoría. Sin embargo, estábamos viendo todavía que los bonos españoles continúan valorizándose de manera importante, y de hecho el rendimiento a 10 años en este momento está en sus mínimos de los últimos 2 meses, con una tasa del 1.83%. Incluso las emisiones, como estábamos viendo, de bonos del gobierno español estaban siendo absorbidas totalmente por el mercado y no estaban registrando ningún tipo de efecto negativo por parte de esta decisión de la región de Cataluña. El día de ayer estábamos leyendo algunos análisis donde obviamente destacaban el posible impacto negativo que podría tener tanto para esta región de Cataluña como para el país como tal. Sin embargo, pues en algún punto de esos documentos que estábamos conociendo, estábamos viendo básicamente que algunos decían que tal vez esa fuerza independentista no podría contar con suficiente apoyo para lograr su separación de España. De todas formas, se debe continuar haciendo seguimiento a este, digamos, evento que podría ser de alta relevancia. Por otra parte, el Banco Central Europeo ha anunciado que en general durante los últimos meses, desde marzo más bien de este año, ha venido comprando 60 billones, pero principalmente en bonos de gobiernos de esta zona euro. Por lo tanto, pues es interesante ver este tipo de comportamiento, y cualquier especulación adicional de incremento, ya sea en el tamaño de las adquisiciones o en el prolongamiento del plazo o de la duración de este programa. Recuerden que ya hasta septiembre de 2016 pues sería aparentemente dirigido a estos bonos soberanos. Con relación a los Estados Unidos, continuamos viendo esa divergencia entre lo que dicen los miembros de la Reserva Federal y la manera como actúa el mercado. Las probabilidades de incremento de tasas para el mes de diciembre de este año, digamos que están relativamente bajas, solamente un 43%, mientras que 13 de 17 miembros de la Fed en la última reunión consideran que ese primer incremento de tasas se va a realizar durante este año. Y las probabilidades solo llegan al 50% ya para la reunión de enero y 64% para la reunión de marzo del próximo año. Es decir, el mercado está básicamente anticipando que el primer incremento no llegará sino hasta el cierre del primer trimestre del otro año, mientras que los miembros de la Fed están anunciando eso para el año 2015. Así que aquí vemos una divergencia importante. Las tasas de tesoros a 10 años están en niveles bajos, cercanos al 2.04%. En Colombia, como lo manifestamos, Fitch no es que haya ratificado o el comunicado de prensa de Fitch, el propósito no era ratificar la calificación de Colombia, lo cual ya había hecho en mayo pasado, sino más bien recibir y anunciar que veía con muy buena expectativa la decisión del Banco de la República de tratar de controlar el tema inflacionario vía expectativas. Entonces, esto es interesante verlo por acá, y recuerden que el día de ayer Fitch
sí mencionó sobre temas peruanos, pero no sobre temas colombianos en términos de ratificación de calificación. Con relación a la dinámica de la curva de rendimientos, ayer, en términos casi que generalizados, de manera positiva, descendieron las tasas de rentabilidad exigidas en cerca de 7 puntos básicos en promedio, con excepción de los que son los títulos 2018 que registraron un leve incremento. Eso es todo por ahora, los dejamos con Felipe. Buenos días a todos. En el tema renta fija, vemos cómo el mercado está tomando un descanso, apoyado también en la tendencia, como lo venía diciendo Agustín y Daniel, del petróleo arriba, de la tranquilidad en las monedas emergentes. Por eso vemos que el mercado ya empieza operando al 7.95, con una zona importante que vamos a ir a visitar entre el 7.95 y el 7.89, hay niveles importantes. Seguimos creyendo que estos descansos son para sacar posiciones que se trajeran, largas, que estuvieran mal compradas, y creemos que ese 7.89 es un buen nivel de corto. No creemos que la tendencia haya cambiado y seguimos con nuestro nivel de mediano plazo al 8.40, 8.73. Es importante ver que en la curva de TES hemos visto un aplanamiento, hemos visto como los que más han sufrido son los títulos del 2018, 2020, 2019, y han tenido un mejor comportamiento los títulos del 28, 26, 30 y 24. Es importante ver esto porque igual la gente está premiando ya las tasas altas de estos papeles de largo plazo y de pronto descontando un poco más otra subida de tasas del Banco República. Recordar, como bien lo decía Daniel, que mañana hay datos de nóminas no agrícolas y tasa de desempleo en Estados Unidos, y el dato más importante para nosotros, el lunes, tasa de inflación. Entonces, mucha cautela en el mercado. Igual esta jornada no es para llenarse de emoción, sino para ir sacando las posiciones que tengamos malas e ir rotando portafolio. De resto, desearles a todos un excelente día y muchas gracias por participar en nuestro comité diario.